Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión con la que iniciamos nuestro último mes del año, nuestras sesiones académicas de este mes de diciembre, y vamos a dar inicio pues con una actividad que nos llena de una felicidad especial. En principio, por tener aquí con nosotros en la sesión del día de hoy a una persona, un consocio que de manera permanente nos ha guiado en estas tareas de lo que es la misión en esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Me refiero al maestro José Manuel Jurado Parres, pero también, y esa es la otra parte del gusto que me da, es que él ha sido dentro de esta Benemérita la persona que nos ha acercado a este lenguaje de la música como parte de una expresión cultural y territorial que en lo que viene a ser personajes como el genio que nos va a hablar el día de hoy, pues sin lugar a dudas nos hace sentir como una unidad en un espacio global. Así que gracias de doble manera, maestro José Manuel Jurado Parres, por su actividad en términos del compromiso con esta Benemérita, y segundo, por esta tarea en el ámbito musical que ha enriquecido en mucho a nuestra institución. Muchas gracias. Le pido al doctor José Sósimo Orozco, secretario de nuestra institución, que pueda conducir esta sesión académica. Sí, muchas gracias. Buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, creo que me falta un poquito de volumen, pero bueno. ¿Sí se escucha? Gracias. Les da la bienvenida a esta sesión académica de hoy, martes 4 de diciembre de 2018. Y desde luego que tenemos una conferencia, como ya se ha dicho, por nuestro presidente. La conferencia es Beethoven, su vida y su novena sinfonía y su testamento, a cargo de nuestro consocio, maestro José Manuel Jurado Parres, bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión, lo cual ya se ha hecho por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Se encuentra en el presidio el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, como se ha dicho. También tenemos, desde luego, el honor de contar en este presidium con el maestro José Manuel Jurado Parres, consocio y conferencista, y el de la voz, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Bueno, pues aquí voy a tener el honor, el gusto de mencionar parte de la trayectoria de mi maestro José Manuel Jurado Parres. Tiene estudios profesionales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, maestro en Ciencias de Educación, al cual fue otorgado un grado exento de examen por haber obtenido el más alto promedio de su generación. Fundador de la preparatoria número 5 y actual director de la misma. Consejero universitario desde el año de 1972 a 1992 ante el Consejo General Universitario y también actualmente. Fue representante de la Universidad de Guadalajara en la Misión Cultural de Jalisco en la ciudad de Vancouver, Canadá. Es fundador en la Universidad de Guadalajara de varias importantes, podemos decir, instituciones, del Cine Club, de la hemeroteca especializada en la Universidad de Guadalajara, en la Gaceta Universitaria, que es el órgano oficial de comunicación de esta institución, también del Departamento de Planeación y Desarrollo. Es profesor investigador titular C, exdirector de la Oficina de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y también Premio Jalisco 2010 en el ámbito cultural. Bueno, pues para esta conferencia del día de hoy, Beethoven, su vida, su novena sinfonía y su testamento, cedo el uso de la voz a nuestro maestro José Manuel Jurado Parres. Bueno, primeramente, siempre será para mí un gran honor ocupar esta tribuna, este podium, en esta enorme institución, prestigiada institución
de la que tengo el honor de participar y ser su miembro también. Quiero saludar muy especialmente, por supuesto y con su permiso, al señor presidente de nuestra institución, al señor secretario y también de manera muy especial a quien prácticamente es mi padrino, que fue el que me convocó, el que me invitó, y expresidente, el doctor Joaquín Moreno. A todos ustedes, por supuesto, por la gentileza de su asistencia y bueno, pues a compañeros tan distinguidos aquí que el día de hoy somos desde hace mucho tiempo muy queridos y muy respetables todos. Como ustedes bien saben, estamos a punto, el próximo día 16 del mes de diciembre, se cumplirán 248 años de que este enorme genio de la música y de la humanidad en muchos órdenes, porque fue también un filósofo, nació 1770, el día 16 de diciembre. Y yo quise, por cierto, en tiempos aciagos para la vida de la humanidad, por muchos órdenes, sobre todo porque hemos perdido un eje fundamental que tiene que ver en la vida y que se llama ética. Y bueno, yo quise escoger la vida de este personaje porque de alguna manera, hoy más que nunca, tenemos la necesidad de asideros en donde templar nuestro carácter y de donde podernos sostener para enfrentar la adversidad. Y por eso escogí a Beethoven. Beethoven es un ejemplo precisamente de ello, de cómo se enfrenta la adversidad. Y van a ver ustedes por qué también le llamo filósofo. Y bueno, quise titular, como el señor presidente ya lo acaba de decir, mi presentación, que estoy lejos, ni soy músico. Bueno, en un tiempo de mi vida sí anduve en la música, la mera verdad. Por ahí hay un testimonio que dejó uno de nuestros consocios en una obra que se llama Los Guitarristas en Jalisco. Y bueno, ahí andaba yo también en un tiempo de mi vida. Y bueno, sí, vamos, quise ser a lo mejor en una etapa de mi vida músico. Pero bueno, ya hasta ahí quedó y lo llevo como una de mis satisfacciones personales. Entonces siempre he estado cerca de la música y aspiro a que la música siga siendo parte de mi nutrimiento, de mi alimento. En este terreno, pues, titulé esta charla, porque no tiene más que eso, ser una charla para ustedes, que también les acerque la vida de este genio, Beethoven, su vida, su novena sinfonía y su testamento de Heilige Stadt, que es precisamente una pieza filosófica. Comienzo. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Todo el que obra recta y noblemente puede por ello mismo sobrellevar el infortunio. Ludwig van Beethoven. En cumplimiento de la obligación de presentar por lo menos un trabajo anual que los estatutos de nuestra institución contienen, para quienes en ella participamos, tengo el honor de presentar a ustedes, señores expresidentes, consocios, damas y caballeros, algunos breves conceptos sobre la vida y obra del genio de Bonn, herencia portentosa, quien como pocos nos legara grabada a fuego para la posteridad de la música, la obra artística de la humanidad. No se puede concebir hoy sin la figura del gran genio Ludwig van Beethoven. Su vida. Nace en Bonn, Alemania, en 1770, ya dije, un 16 de diciembre, y muere en Viena, Austria, en 1827. Su vocación por la música comenzó hasta 1779, 9 años de edad, cuando conoce al organista Christian Gottlieb Niefe, quien se convirtió en su maestro y lo introduce en el estudio de Johann Sebastian Bach. Previo a ello, ya su padre, de Beethoven, lo apretaba con el rigor familiar para que estuviera ya cerca de la música. Su padre era músico, pero también después verán que también tuvo serias complicaciones. Decía entonces, y lo introduce en el estudio de Johann Sebastian Bach, músico al que siempre le profesó un profundo respeto y devoción, al que consideraba
y así lo llamó Beethoven, el Dios eterno de la armonía, así se refería a Bach. Sus padres, Johann van Beethoven y María Magdalena Keverich, el nombre de Ludwig lo recibió de su abuelo, quien fue su padrino. A los 12 años de edad fue asistente de su maestro ya y compuso su primer trabajo, las 9 variaciones en do menor para piano, una obra encantadora. En 1787, ya con 17 años de edad, viaja a Viena en busca de formación con el joven Wolfgang Amadeus Mozart. Fallece su madre en el mismo año de tuberculosis y de una, por supuesto, inadecuada alimentación. Regresa, obligado por las circunstancias, a Bonn. La sombra del infortunio parece acercarse a su vida. En ese tiempo ocurre la muerte de su abuelo, a quien tanto admiraba. Y su padre, en consecuencia, por la adversidad de ambos fallecimientos, se hizo alcohólico, lo que lo conduce a la muerte en 1792. Se advierte el sufrimiento que vivió su espíritu, especialmente sensible con estos acontecimientos. Nuevamente viaja en ese mismo año a Viena para estudiar con Franz Joseph Haydn y Antonio Salieri. Se gana la vida como maestro de piano, dando conciertos y con la venta de sus composiciones. Los miembros de la aristocracia vienesa de ese tiempo reconocen sus atributos y virtudes, asegurándole un ingreso anual con la única condición de que siguiera trabajando en su vida musical y que residiera en Viena. Su obra. En su producción artística se conocen o se distinguen 3 periodos. El primero, o temprano, que incluye trabajos hasta el 1800, cuyas características esenciales son seguir el modelo de composición que ya venían estableciendo quienes fueron sus maestros, en este caso Franz Joseph Haydn y Mozart, y el clasicismo en general, sin mayores aportaciones, innovaciones o rasgos personales distintivos. De este tiempo son sus 2 primeros conciertos. Y bueno, quienes hemos escuchado su obra, efectivamente, en ese primer concierto, por ejemplo, hay momentos en que parece que está uno escuchando a Mozart, es decir, hay una influencia notable, lo que es natural además, así ha sido siempre. Y bueno, decía entonces, en este tiempo son sus 2 primeros conciertos para piano, entre otras obras, igualmente sus estudios de contrapunto con Haydn y el análisis personal que realizó de la música clásica, particularmente de las sinfonías compuestas por su maestro Haydn. Como ustedes saben, ese es el gran maestro al que se le reconoce, pues ser, así se le ha destacado en la historia de la música, como el padre de la sinfonía. Nomás imaginen ustedes, mientras que el genio de Bonn, del que hablamos, solamente compuso 9 sinfonías. Claro, ¿qué sinfonías? Franz Joseph Haydn compuso 104, ni más ni menos. Entonces era verdaderamente un enorme genio. En su segunda época, o época media, que abarcan sus trabajos compuestos entre los años de 1801 a 1815, periodo que es considerado como su periodo de madurez, con obras de gran originalidad, con pleno dominio de la forma y la expresión, y un crecimiento en las proporciones del poder retórico en sus dramáticos, de entre los que destacan su ópera Fidelio, sus 8 primeras sinfonías, sus 3 últimos conciertos para piano y el de violín, así como sus sonatas Waldstein y Appassionata para piano, hermosísimas, sus oberturas Leonora y Coriolano, así como su música incidental para el drama de Goethe, Egmont. Es de señalar que ya en esta época el padecimiento de la sordera que vivió Beethoven inició en el año de 1796 y ya para 1815 lo priva
por completo de su facultad auditiva. Todo ello le ocurre a nuestro genio en su plena madurez creadora. Hay quien sostiene que quizás si no hubiese sido por eso, no hubiera creado esas geniales obras. Un poco lo comparo, señor presidente, con nuestro José Clemente Orozco. Nuestro José Clemente Orozco no tenía la mano izquierda y además estaba casi ciego. ¿Y qué obras nos dejó? Quizás si no hubiese estado así, a lo mejor no nos deja esa herencia portentosa de sus murales y sus cúpulas. Entonces yo les digo que así como existió Beethoven, nosotros los jaliscienses también tenemos a José Clemente Orozco. Bien, entonces decía, la tercera, y luego viene la tercera, o posterior, comprende hasta su muerte en 1827. De este tiempo son sus obras más innovadoras, un tanto alejadas ya del dramatismo heroico, que por su lenguaje armónico y su formato poco convencional fueron en ciertas condiciones un tanto incomprendidas. A esta época pertenecen la Misa Solemne, la Novena Sinfonía, sus últimos cuartetos de cuerda y sonatas para piano. Todas ellas representan incuestionables elementos de la culminación del estilo musical de Ludwig van Beethoven. La gran obra de Beethoven, indiscutiblemente, tuvo un impacto profundo en las posteriores generaciones de compositores. La producción musical y sus estilos de prestigiados autores como Schubert, Mendelssohn, Berlioz, Wagner, Brahms y Mahler, entre otros, se contemplan, por supuesto, en sus producciones maravillosas, la valiosa herencia recibida. Hay una anécdota que a mí cuando leía yo alrededor de esto, que precisamente Johannes Brahms, otro gran compositor ya de la época romántica, que escribió un gran concierto para violín y también escribió unas magníficas sinfonías y también, por supuesto, sus conciertos para piano que son extraordinarios, él dice, cuando llego a tener la partitura en blanco y me dispongo a empezar a escribir mi música, decía, no me puedo quitar de encima a Beethoven. Es una maravilla eso, no me puedo quitar de encima a Beethoven, la enorme influencia de una maravilla como este personaje. Su Novena Sinfonía y Friedrich von Schiller, obra emblemática de la producción musical del genio, fue a partir de la solicitud de la Sociedad Filarmónica de Londres que se plantea su composición. Inició los trabajos en 1818 y los concluyó en 1824, aproximadamente 6 años de trabajo para esta magna obra. Se estrenó el 7 de mayo de 1824 en el Teatro Karl-Tor de Viena. A partir del año de 1972, fíjense bien esto, y con la intervención del gran director austriaco Herbert von Karajan, la obra, él hizo las gestiones, él la promovió ante organismos internacionales, la obra es considerada el himno de la Unión Europea en Alemania Federal. Y también fue considerada como himno. Su belleza es tal que se ha convertido en un símbolo libertario y en una creación verdaderamente sublime para la humanidad. Hoy, la UNESCO, Organización para la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, la tiene como la única obra musical registrada como patrimonio cultural de la humanidad. El gran director de orquesta Leonard Bernstein, por cierto, hoy les voy a presentar, con su permiso, antes de concluir nuestra hora de trabajo, les voy a presentar aquí el último movimiento de la Novena Sinfonía, maravilloso, precisamente de la batuta de Leonard Bernstein, al que cito aquí, que precisamente le tocó, lo que a continuación les digo, cuando cayó el muro de Berlín, él la escogió para celebrar con un concierto monumental la caída del muro de Berlín en el año de 1989. Que yo estoy seguro que si hubiera vivido Herbert von Karajan le hubiera tocado,
porque era el gran director de ahí. Lo que pasa es que él había muerto apenas en el junio anterior, él muere en el año de 1989. Es la novena una expresión estética de lo que desarrollaría el romanticismo posterior, expresión de lo que eran los sentimientos del artista relativos a su amor por la libertad y de los acontecimientos que se vivían en la sociedad de su tiempo. Precisamente a Beethoven se le atribuye que él fue un parteaguas, no solamente porque estuvo exactamente para finalizar lo que es la época del clasicismo en la música y el inicio del romanticismo, sino porque además, como se usaba en aquellos tiempos, bueno, normalmente los grandes mecenas, los poderosos, los reyes, los príncipes, los cardenales, etcétera, mandaban comprar sus obras y a los señores pues les pagaban y decían: yo quiero una misa porque va a haber este acontecimiento. O el señor rey, le vamos a hacer una misa porque cumple años. Bueno, pero Beethoven fue precisamente uno de los primeros en su tiempo que lo que empezó a trabajar fue, porque a él le toca vivir la gran influencia, señor presidente, de aquello que fue la enorme Revolución Francesa, que fue un impacto extraordinario y le tocó vivir a Beethoven. Entonces la libertad, la igualdad y la fraternidad tuvo una influencia determinante en la mentalidad de Beethoven, que entonces lo llevó, no solamente, bueno, también seguramente por ahí compuso obras que le mandaron a hacer, pero ya él empieza entonces a escribir en sus obras los acontecimientos de la vida social de su tiempo, para dejarlos plasmados en sus obras. Por eso aquí lo digo, de los acontecimientos que se vivían en la sociedad de su tiempo. El romanticismo representó la época en que el arte, como nunca antes, incide sobre la vida. Las expresiones de la poesía y la música se comprendían como forma de liberación y conducción al encuentro con lo absoluto. Se puede entender al gran genio de Bonn como el vínculo entre la tradición musical del clasicismo y su herencia histórica y el inicio del romanticismo, que busca expresar los ideales de libertad del individuo y los afanes de conciliación con los opuestos por la vía de la estética del arte musical. Beethoven es el gran faro que iluminó el rumbo del romanticismo en la música de la humanidad. El componente de carácter ideológico está presente también en la novena sinfonía. La convicción de Beethoven en los principios de libertad, igualdad y fraternidad que la aún joven Revolución Francesa había abanderado, de la misma forma su admiración por el espíritu libertario de las acciones que Napoleón emprendió, hasta el momento del golpe desilusionante que el prócer dio al ideal democrático que Beethoven tenía cuando se autocoronó emperador de Francia, que por cierto, como ustedes lo saben, le cambió el nombre a la Sinfonía Tercera que le llamaba Bonaparte por heroica y le puso abajo a la memoria de un gran hombre. Se advierte como ejes de la visión cultural e intelectual de esos tiempos. La voz humana se incluye por primera ocasión en el género sinfónico de la época, seguramente por el efecto que provoca en la sonoridad y emoción en la audiencia, el mensaje literal que esta novena sinfonía transmite, como ahorita lo vamos a ver. El contenido de lo que se conoce como Oda a la Alegría es un texto del famoso médico, filósofo, poeta y dramaturgo alemán, amigo del propio Beethoven, Friedrich von Schiller. Él nace en Marbach, Alemania, en 1759 y muere en Weimar en 1805, cuya identidad entre ambos radicaba en el espíritu republicano, libertario y antiautoritario en que coincidían. El texto literario de la Oda es una expresión de su generoso idealismo. La incorporación al cuarto movimiento de la sinfonía fue, así se advierte por los textos que hay de su tiempo, que fue una tarea compleja para el autor, cuya incorporación al cuarto movimiento de la sinfonía, fue tarea compleja para el autor, que lo obligó a hacer ajustes incluso al texto original de Schiller.
por supuesto, con la ayuda del propio personaje. Hasta aquí, de alguna manera, dejo lo que es su espacio de carácter musical, las etapas que se reconocen en su composición musical. Y ahora quiero pasar, porque lo quise traer el día de hoy, señor presidente, porque verdaderamente aquí es esa parte de Beethoven que uno no conoce, y que es precisamente su testamento de Heiligenstadt. Curiosamente, el testamento lo escribió 20 años antes de morirse, y lo escribió porque precisamente uno de sus médicos, del que le veía su oído, al que finalmente, pues, porque Beethoven tuvo muchas dificultades con varios médicos, y bueno, ya lo van a ver como dice, pero al finalmente con el que tuvo más, vamos a decir, atenciones y cuidados, le recomendó que fuera a tomarse unos días de descanso al campo. Y entonces él escogió precisamente el pueblito de Heiligenstadt. Y bueno, en sus momentos de reflexión, ya tenía el problema totalmente del oído todo perdido, escribió esto, que me parece una pieza sublime de esa otra parte de Beethoven, precisamente por lo que había vivido. Imagínense lo que significaba, porque él de adolescente tenía que llevar arrastrando a su padre alcohólico. Entonces todo eso lo impactó de una manera terrible. Y bueno, leeré textualmente el documento con esta pequeña introducción que hice. El año de 1802 fue particularmente difícil para Beethoven, dado que la sordera avanzaba. Su médico, el doctor Johann Adam Schmidt, le recomendó descanso y decidió trasladarse a la población de Heiligenstadt, atormentado por la sensación que tenía de que la enfermedad no lo iba a abandonar y sentía toda su vida amenazada por ella. En esas condiciones escribió un documento que guardó cuidadosamente y que posteriormente se ha reconocido como el Testamento de Heiligenstadt, que a continuación transcribo con mucho gusto para todos ustedes. Y lo titula así: para mis hermanos Carl y Johann van Beethoven. Oh hombres que me juzgáis malévolamente, testarudo o misántropo, cuán equivocados estáis. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de la bondad. Inclusive, me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas, pero reflexionad, que hace ya 6 años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año con la esperanza de la recuperación y finalmente obligado a enfrentar el futuro de una enfermedad crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Nacido con un temperamento ardiente y vivo, hasta inclusive susceptible a las distracciones de la sociedad, fui obligado temprano a aislarme, a vivir mi sordera, esa realidad penosa, y aún entonces era imposible para mí decirle a los hombres: hablad más fuerte, grita, porque estoy sordo. ¿Cómo era posible que yo admitiera tal flaqueza en un sentido que en mí debería ser más perfecto que en otros? Un sentido que una vez poseí en la más alta perfección. Una perfección tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado. Oh, no puedo hacerlo. Entonces perdonadme cuando me veáis retirarme, cuando yo me mezclaría con vosotros con agrado. Mi desgracia es doblemente dolorosa, porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Para mí no puede existir la alegría de la compañía humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas confidencias. Solo me puedo mezclar con la sociedad un poco
cuando las más grandes necesidades me obligan a hacerlo. Debo vivir como un exiliado. Si me acerco a la gente, un ardiente terror se apodera de mí, un miedo de que puedo estar en peligro, de que mi condición de sordo sea descubierta. Así durante el año pasado, que pasé en el campo, ordenado por mi inteligente médico a descansar mi oído, tanto como fuera posible. En esto, coincidiendo por mi natural disposición, aunque algunas veces quebré la regla, movido por mi instinto sociable, pero qué humillación cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia y yo no escuchaba nada. O alguien escuchaba cantar a un pastor y yo otra vez no escuchaba nada. Estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación y un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo. Parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que sentía que estaba llamado a producir, y entonces soporté esta existencia miserable, verdaderamente miserable. Una naturaleza corporal hipersensible a la que un cambio inesperado puede lanzar del mejor al peor estado. Paciencia. Está dicho que ahora debo elegir la paciencia para que me guíe. Así lo he hecho. Espero que mi determinación permanecerá firme para soportar hasta que las inexorables parcas les plazca cortar el hilo. Tal vez mejoraré, tal vez no. Estoy preparado. Forzado ya a mis 28 años a volverme un filósofo, no es fácil, y menos fácil para el artista que para otros. Ser divino, tú que miráis dentro de lo profundo de mi alma, tú sabes que el amor al prójimo y el deseo de hacer el bien habitan allí. Oh hombres, cuando algún día leáis estas palabras, pensad que habéis sido injustos conmigo y dejad que se consuele todo lo que tuvo en sus manos para ser aceptado en la superior categoría de los artistas y hombres dignos. Ustedes, mis hermanos Carl, tan pronto cuando esté muerto, si el doctor Schmidt aún vive, pídanle en mi nombre que describa mi enfermedad y guarden ese documento con la historia de mi enfermedad, de modo que en la medida de lo posible, al menos el mundo se reconcilie conmigo después de mi muerte. Al mismo tiempo, los declaro a los dos como herederos de mi pequeña fortuna, si se puede llamar de esa forma. Divídanla justamente, acéptense y ayúdense uno al otro. Cualquier mal que me hayáis hecho, lo sabéis hace tiempo que fue olvidado. A ti, hermano Carl, te doy especialmente las gracias por el afecto que me has demostrado últimamente. Es mi deseo que vuestras vidas sean mejores y más libres de la mía que la mía. Escuchen esto. Recomendad la virtud a vuestros hijos. Esta sola puede dar la felicidad. Esta sola puede dar la felicidad, no el dinero. Hablo por experiencia. Solo fue la virtud que me sostuvo en el dolor. A esta y al arte solamente debo el hecho de no haber acabado mi vida con el suicidio. Adiós. Y quiéranse uno al otro. Agradezco a todos mis amigos, particularmente al príncipe Linovsky y al profesor Schmidt. Deseo que los instrumentos del príncipe sean conservados por uno de ustedes, pero que no resulte una pelea de este hecho. Si pueden serviros de mejor fin, véndanlos. Me sentiré contento si puedo seros de ayuda desde la tumba. Con alegría me acerco hacia la muerte.
Si ésta llega antes de que tenga la oportunidad de mostrar todas mis capacidades artísticas, habrá llegado demasiado temprano. No obstante, mi duro destino, y probablemente desearé que hubiera llegado más tarde, pero aún así estaré satisfecho. ¿No me liberará entonces mi interminable sufrimiento? Vengas cuando vengas, te recibiré con valor. Adiós, y no me olvidéis completamente cuando esté muerto. Merezco eso de ustedes, habiendo yo pensado en vida tantas veces acerca de cómo hacerlos felices. Séanlo ustedes. Heiligenstadt, octubre 6 de 1802. Pero luego encontré otro parrafito que no está ahí. Y dice: para mis hermanos Karl, para ser leído y ejecutado después de mi muerte. Heiligenstadt, 10 de octubre de 1802. Dice: entonces, de esta forma me despido de ustedes, y tristemente, en verdad, si esa amada esperanza que traje conmigo cuando llegué de curarme, al menos en parte, debo abandonar completamente, igual que las hojas del otoño caen y se marchita, así se ha destruido la esperanza. Me voy, hasta el alto coraje que a menudo me inspiró en los bellos días de invierno ha desaparecido. Oh providencia, otórgame al menos un día de pura felicidad. Hace tanto tiempo desde que la verdadera felicidad resonó en mi corazón. Oh, ¿cuándo, oh divinidad, la encontraré otra vez en el templo de la naturaleza y de los hombres? ¿Nunca? Oh, eso sería demasiado duro. Hasta aquí las letras del testamento de Beethoven. Respetable concurrencia, los momentos por los que atravesamos, todos lo sabemos, nos reclaman atención, nos reclaman esmero, nos reclaman reflexión. Todos a diario, ustedes, nosotros, todos tomamos decisiones, tenemos responsabilidades. Todo ello obliga la mesura, la ponderación, la asertividad, la sensibilidad y la tolerancia. Frente a la delicada responsabilidad de todos nuestros actos, creo valioso tener cerca las obras de los grandes genios del arte, que seguramente, frente a la difícil hora de la prueba, serán el bálsamo que aliente nuestras decisiones. El arte y su grandeza fortalecerá su espíritu y, sin duda, a todos nos hará mejores seres humanos. Gracias, les agradezco su atención y yo espero que disfruten en los siguientes 15 minutos el cuarto movimiento de la novena Sinfonía de Beethoven, en una interpretación magistral de Leonard Bernstein, que dejó grabada en su estancia de su última etapa, que como director musical antes de morir, él desarrolló. Se fue a vivir a Viena, lo nombran director titular de la Filarmónica de Viena, y precisamente es en esos años, estamos hablando de los años finales de los 60s, principios de los 70s, él deja estas grabaciones que son verdaderamente magistrales. Les agradezco mucho y gracias.
Seinen
continuando con esta sesión académica. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, doctor Joaquín Moreno Villa, doctor Eduardo Velasco Briceño, y a continuación tenemos la entrega de un merecido reconocimiento por parte del presidente de esta benemérita institución, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que a todos nos ha dejado vibrando aquí esta presentación. Me hizo recordar muchas cosas esta sesión que nos ha permitido el maestro José Manuel Jurado Parres recuperar en este siglo XXI a este genio y a esta obra musical tan emblemática, tan nuestra como seres humanos. Me hizo recordar aquello que en alguna ocasión escuché, que dice que los mejores mensajes que pueden llegar a los seres humanos son aquellos que hablan de la muerte, que hablan del amor y que hablan de la historia. Y me parece que ahora todos estos elementos han sido articulados de una manera magistral por el maestro José Manuel Jurado Parres. Me hizo recordar también cómo esta obra estuvo presente en el siglo XX, me hizo recordar mis años de juventud, no solamente en el gusto de la música clásica, sino también en el gusto de la música popular y también en la cinematografía. Parte de esta obra es como muy emblemática de algunas obras de la cinematografía del siglo XX, y qué bueno que lo recuperamos aquí. También por último, y en eso terminaría este comentario y pasaría a la entrega directa del reconocimiento, me hizo recordar, esta obra se presentó por primera vez en 1824 y me preguntaba en México qué pasaba en ese año y qué pasaba con Valentín Gómez Farías, que es nuestro fundador en esta benemérita Sociedad de Geografía Estadística. Y pues en ese entonces, precisamente, don Valentín estaba en el primer Congreso Independiente de este país, así se había alcanzado la parte de la independencia y estaba trabajando en esta estructura del país, en esta estructura de la libertad. Y me gustó mucho estas palabras que mencionó el maestro, en el sentido de que tanto Beethoven como esta obra es un símbolo libertario. Y me parece que eso, articulado o no, en términos de ese tiempo, me parece que éramos afines a este espíritu que nos ha retratado ahora el maestro Jurado Parres. Entonces, sin más, maestro, muchas gracias por esta sesión, muchas gracias por pertenecer a esta benemérita institución y muchas gracias por haber recordado en este siglo XXI a este hombre y a esta obra que sin lugar a dudas es nuestro aliado, nuestro bálsamo para poder resistir los embates de este tiempo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Seguimos con la sesión para concluirla. Sí, muchas gracias. Bien, tenemos una invitación para todos. El siguiente martes 11 de diciembre, 20 horas, conferencia por el Día Internacional de las Montañas. El título es Montañas y Espiritualidad, de los Alpes al Mistón, crónica de un viajero, a cargo de nuestro consocio presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Esta benemérita institución les tiene una atenta invitación a un pequeño convivio aquí a un lado. Y finalmente tenemos el mensaje de clausura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Muchas gracias, doctor José Sósimo Orozco. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias de nueva cuenta, maestro José Manuel Jurado Parres, por esta sesión. Y pues sí, invitarlos muy sentidamente, invitarlos a nuestra última sesión académica de este año, que será el próximo martes, que estará enmarcado en una reflexión mundial, que es el año internacional y el Día Internacional, de las montañas. Este reconocimiento que las montañas nos acercan mucho a estas, vamos a decir,
al celeste, a esta condición de espiritualidad, y qué mejor que nuestro consocio Tomás de Híjar Ornelas estará con nosotros en esta última sesión académica de este año. Los esperamos, y sin más por el momento, en siendo las 21 horas con 12 minutos de este día, martes 4 de diciembre del 2018, cerramos nuestra sesión académica. Gracias a todos.